Eugenio Salinas de la Concamina. Entonces vamos a tener, creo que, un interesante semestre. Les recuerdo mucho que la UNAM, particularmente el recientemente creado Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, está haciendo un esfuerzo interesante. Ahora es que el 8, 9 y 10 de octubre, este coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos, con un diálogo entre colegas de la UNAM, de otras universidades, con respectivas contrapartes chinas, con una diversidad de temas filológicos, donde también participará ahí Arturo, con temas jurídicos, temas económicos, políticos, etcétera. Los invito a meterse al portal ahí del nuevo Seminario Universitario de Estudios Asiáticos. Muy agradecido con Arturo por apoyarnos de nuevo. Ha estado varias veces Arturo acá apoyando el ciclo de conferencias del CECHIMEX de la Facultad de Economía. Yo les recuerdo a Arturo, el doctor en Derecho por parte de la propia UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, miembro también del Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado en un grupo de instituciones vinculados al Mercosur, en temas vinculados a comercio, integración comercial, comercio internacional, impartición de una cantidad de cursos vinculados a estas temáticas, y particularmente en los últimos por lo menos 10 años he participado activamente en temas vinculados a China, América Latina, con México, muy activo desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, apoyándonos también mucho a la CECHIMEX en una cantidad de actividades, publicaciones, etcétera. Entonces, bueno, pues muy contento Arturo de estar con nosotros. Sabes la dinámica, pasamos una presentación de más o menos media hora, 45 minutos, y tenemos tiempo después para preguntas por parte de los asistentes. Muchas gracias. Pues, gracias a ti, Enrique. Muy buenos días a todos ustedes. Como siempre es un gusto estar aquí en CECHIMEX, nuestra casa, la casa de todos y la casa que ha construido maravillosamente aquí don Enrique Dussel. Como bien dice él, pues hace ya casi 10 años, ¿no?, que Eugenio y él se juntaron para pensar esto, ¿no? Y hoy, bueno, es un gran edificio viable a nivel de América Latina que Enrique ha podido desarrollar. El seminario que tuvimos en mayo fue verdaderamente exitosísimo. Y bueno, pues gracias a ti, Enrique, por la invitación, y felicidades también, como siempre, por todo este gran trabajo en Bolivia. Así que me siento muy orgulloso de ser parte de CECHIMEX. La plática de hoy, que bueno, pues siempre el gusto de platicar con ustedes, todos expertos en el tema de China, es reflexionar un poquito sobre el TPP, que es un libro que nosotros tuvimos la oportunidad de coordinar junto con otros colegas. Eugenio, desde luego, participó en él, Enrique, de una manera muy atípica, vale la pena decirlo, ¿no? O sea, como todos ustedes saben, el TPP hoy todavía está en negociaciones, ¿sí? Y desde luego hay un gran debate todavía dentro del propio seno de las negociaciones. Entonces, el que hoy haya un libro sobre el TPP no deja de ser un despropósito, y no deja de ser también un ejercicio académico atípico. Sin embargo, lo hicimos con toda conciencia, porque adivinamos desde el principio que surgió esta idea, que empezó a generarse la publicidad de esta idea, de que era un tema de la mayor importancia para México, para el mundo, pero para México de manera muy especial. Yo creo que dentro de los 12 países que están en el TPP, uno de aquellos a los que esta herramienta, este tratado, esta convocatoria, este lanzamiento le pega de manera directa y frontal es a México. Desde luego, el interesado es el promotor, el líder, el dueño del TPP, que es Estados Unidos, y desde luego en la acera de frente
el posible, entre comillas, afectado tendría que ser entonces China, o por lo menos en la imaginaria pareciera que tiene un mensaje muy directo respecto de China. Y bueno, pues hoy el libro ya es una realidad, no ha dejado de haber comentarios en ese sentido, de cómo es posible que sobre un acuerdo que todavía no está cerrado, parece que el primer borrador ya definitivo estará en noviembre de este año, según algunas de las noticias que se han filtrado, y que pudiéramos haber hecho comentarios incluso sobre el propio contexto jurídico del tratado. Bueno, la defensa es, la primera fue, o el comentario es, desde luego, es que bueno, no teníamos por qué esperarnos a que ya fuera un acto consumado, porque como dicen los abogados, los amparos ya no proceden sobre hechos consumados. Entonces, creo que como académicos tenemos ya una amplia experiencia en tratados de libre comercio, y si bien no teníamos la idea muy clara exactamente qué debería ser el TPP, sí sabíamos mucho qué no debía ser el TPP. Y ahora, bueno, pues los escenarios dentro de esta introducción es que el TPP no se firme. Sería un exitazo del libro que el TPP no se firmara. Pero bueno, esto es difícil que suceda desde mi punto de vista. Hay quien señala que sí, que es posible que el TPP pueda desbarrancar. Desde mi punto de vista creo que no es así. Yo creo que hay un apoyo político muy fuerte de su promotor que no lo ha dejado caer, no obstante los obstáculos que ha tenido a finales del año pasado y a lo largo de este año, y que a final de cuentas esto en el tiempo, seguramente será ahora 2015, vemos ya muy difícil que pueda ser a 2014, va a tener algún tipo de salida que tendrá que ser, y la apuesta grande del TPP, como lo comentaremos más adelante, es con Japón, pero recordemos que también, como se lanzó desde un inicio, pudiera ser un TPP sin Japón. Pero bueno, esto simplemente como un marco general de un tema que a nosotros nos ha llamado la atención muy fuerte, y que creemos que las consecuencias para el país no son menores. Desde luego, de ningún modo compartimos que sea un tratado de libre comercio sin brillar, ¿sí? O sea, aquellos que participamos en este proyecto nos alejamos de esa corriente tecnicista en que lo ve únicamente como una oferta de 27 capítulos a lo largo de los cuales se están negociando reglas de origen, accesos al mercado, y que de suyo es importantísimo, pero que nos parece que no es más que una parte, y a lo mejor es una parte que no es el gran total de esta intencionalidad de Estados Unidos. Y si esto es así, entonces yo quisiera simplemente poner aquí en la mesa algunos de los puntos que estimo, creo que son aquellos que empiezan a tratar de explicar a una figura que tampoco es sencillo explicar, ¿sí? Porque el TPP, si lo alejamos de esa simpleza de un tratado de libre comercio con 27 capítulos, donde pudiéramos tener un campo muy bien acotado, con fronteras, donde podríamos discutir contenidos, y si lo sacamos de esa zona de confort, entonces se nos convierte en una matrushka, donde si le vamos quitando cada una de las muñecas, nos aparece otra, y nos empieza a dar una serie de cuestionamientos y de respuestas en las que no existe una claridad de todo. Y en ese sentido, entonces, el TPP no es fácil de explicar si es que esto es verdaderamente una propuesta de muchos contenidos, y una propuesta que va a cumplir o a ponerse en la agenda de diferentes áreas, países, regiones y temas. Y el primer punto, tal vez, para tratar de encuadrarlo, sería su ubicación, el momento de su ubicación, ¿no? O sea, el TPP, lanzado en 2009 expropiado en 2009 por Estados Unidos, lanzado en 2010 y acrecentado con la participación de México y Canadá el año pasado, y los otros, y Japón, y hoy los dos integrantes. Es una propuesta que ubicamos en esta recomposición del siglo XXI, ¿sí?
creo que valdría la pena este ejercicio de posicionamiento en la que no nada más va en relación a mercados o comercio entre América o América del Norte y Asia del Este, sino que va dentro de un punto muy importante en el que reconocemos que nos ubicamos en una recomposición geopolítica del siglo XXI. Creo que a la luz de todo lo que sucede, de todos los fenómenos que aquí vienen a exponerse cada 15 días, de estos temas geopolíticos y que se exponen también en otros foros, creo que lo que tenemos es una gran miscelánea de temas que apenas están siendo analizados por algunos de los expertos, pero que lejos estamos de construir una respuesta integral de toda esta recomposición. Por un lado, la gran debilidad de Occidente, que da pauta a toda esta descomposición o recomposición al mismo tiempo, ¿sí? Con un debilitado esquema económico de la Unión Europea, que no es de hoy, que no es reciente y que tampoco comenzó con la crisis de 2008 y 2009, con crecimientos verdaderamente ínfimos y con problemas estructurales de desarrollo económico verdaderamente importantes. Por otro lado, el esquema político también, en el cual hoy también Europa y la propia Estados Unidos se debaten en el futuro sobre qué sigue en el tema del siglo XXI dentro de esa visión de largo plazo de estos países. Hoy es un tema no resuelto que se debate entre las diferentes corrientes conservadoras, liberales, y unas veces ganan unas y unas veces ganan otras, pero definitivamente lo que vemos son esquemas en los que abundan desintegraciones, mutaciones de desintegración europea, una serie de fluvios que nos dan y que nos presentan como parte de una sintomatología que lo único que nos habla es que hay un debilitamiento y una falta de visión de futuro. Por otro lado, vemos la fortaleza de nuevos actores del siglo XXI y empezados desde el siglo XX, que por otro lado contrastan con este debilitamiento. El debilitamiento de unos es la fortaleza de otros. Y en este esquema, en esta orfandad de ordenamiento, de geopolítico del siglo XXI, es que entonces aparecen toda una serie de fenómenos, algunos que no son más que meras ocurrencias y otros que empiezan a tener un respaldo a través de la consistencia de sus acciones y sobre todo de sus resultados. En este campo aparece el mundo BRICS, por ejemplo, ¿no? En los que hay libros ya, y hay contenidos, hay opiniones, y hay una realidad que era muy especulativa, pero que sin embargo, como vimos ya hace unos meses, empieza a cobrar una fuerza que ya no es solamente una especulación. Ya vemos que hay 4 países fuertes que están tomando decisiones, que están en la frontera entre de si va esto a convertirse en una formalización permanente para incluso el 2050 o no será más que una oferta de oportunidad que se le ocurrió en un escritorio a un analista económico y el cual creyó que simplemente era marketing hablar de estos 4 países y proyectarlos en el cielo. También aparecen los MITCA, ¿no? y otros de grupos en esta feria de ideas ante estos espacios vacíos en la que los especialistas o no especialistas empiezan a soltar ideas. Sin embargo, en este territorio es el que debemos de ubicar al TPP, ¿sí? Y también al TIP, que van dentro de la misma canasta, ¿no? Que son 2 acuerdos que están también dentro de esta zona de especulación, como decíamos al inicio, en la que están por ser tal vez una formalización jurídica, geopolítica, que pueda validarse en el tiempo, o también pueden ser incluso esquemas que queden por ahí simplemente truncos por la falta de consistencia de sus contenidos. Pero esta digamos que sería una primera aproximación de dónde podemos ubicar al TPP. Pero el segundo punto que tal vez a mí me gustaría subrayar es que de alguna manera es un tema nuevo, ¿no? O sea, esta descomposición y recomposición que hoy vivimos, que empieza a parecer nota de 8 columnas, está lejos de ser un tema nuevo. Creo que, como se señala el proverbio chino,
el presente no es más que resultado del pasado y el futuro será lo que se haga hoy. Y en este sentido, lo que hoy vemos ya son las manifestaciones claras de todo un proceso que por lo menos tendríamos que ubicar en los 70 del siglo pasado, en donde esta relación China-Estados Unidos encuentra una de sus más claras explicaciones, y desde luego de la propia construcción de lo que hoy es el éxito y el milagro chino e incluso el milagro asiático. Tendríamos que verlo a la luz de esta década de los 70, en la que hay un declinamiento del crecimiento económico, no solo de Estados Unidos, sino de los países occidentales, del abandono del patrón oro, del primer déficit comercial de Estados Unidos que se ha mantenido hasta la presente fecha, del principio del endeudamiento de Estados Unidos que lo convierte en los 80 el país más endeudado del mundo hasta el día de hoy, y de una serie de constantes que en el tiempo se van acrecentando y que al día de hoy nos dan entonces esta debilidad que es nuestro marco de referencia, pero que se viene construyendo por decisiones económicas internas y geopolíticas desde la tercera parte del siglo pasado. Y del mismo modo, en ese espejo tendríamos que ver que lo que tenemos enfrente es la apertura china del 79, que también nos aparece en la misma década, y en esa oferta de salida en la que 700 millones de obreros chinos son ofrecidos al modelo económico occidental que prevalecía como un modelo post-bretoniano y que dominaba el quehacer económico de su momento. A partir de ahí, lo que vemos es que por lo menos, que son temas verdaderamente amplios, pero yo quisiera simplemente poner dos puntos, lo que vemos por lo menos son dos líneas estructurales que cambian y que nos reflejan parte de los resultados que vemos hoy. Una de ellas, que es la decisión de Occidente y de Estados Unidos por desindustrializarse a través de una moda académica teórica, Daniel Bell, modernismo, postindustrialismo, y desde luego la decisión de industrializarse por parte de los países asiáticos y en el caso de China. O sea, la desindustrialización de Occidente es el espejo y la industrialización de China y de algunos países de Asia del Este. Desde luego, no todos, recordemos que los comenzaron antes. Y en ese sentido, este es un cambio estructural muy importante. El segundo de ellos también es el rompimiento de un ordenamiento bretoniano que con diversos atributos se reconocía expresa y tácitamente en ese momento, y que era un mayor intercambio y relacionamiento internacional con la aceptación de un pago costo de un estado de bienestar, o sea, el pago de costos sociales. Esto, como resultado de posguerra, era también un ordenamiento que se respetaba y que prevalecía en los actores económicos del comercio internacional del momento. Esto también se rompe, y a partir de la oferta del low cost, que no es otra cosa que la precarización de la fuerza de trabajo sin el costo social, se rompe también este ordenamiento. Estos dos elementos estructurales son las líneas que hoy dan un encuentro de una China y de un Estados Unidos que presentan en el tiempo resultados diferentes. En 1980 la diferencia económica entre Estados Unidos y China era 10 veces, la diferencia económica entre Estados Unidos y China al día de hoy aproximadamente es únicamente de 2 veces. Esto, repito, aunque son temas de mayor explicación, simplemente como los acotamientos del marco de referencia en los tiempos de ubicación nos hablan de que entonces encontramos al TPP como una de las herramientas que se presentan en el siglo XXI para tratar de, por lo menos entrecomillado, remediar, ¿sí?, o compensar este tipo de resultados de estas decisiones que fueron tomadas por estos países. Y si hemos de exagerar y tuviéramos que seguir un poco con este encuadramiento del TPP, tendríamos que, hablando de Estados Unidos, tendríamos que empezar por 3 líneas, por lo menos importantes, podrían ser 10, que pudieran tratarnos de dar una idea de la actuación del TPP dentro de la agenda
global dentro de la agenda de estos dos países. La primera es la geopolítica, ¿sí? Desde luego, y creo que de manera muy importante, el TPP intenta, no sabemos si lo logra, ser un instrumento de geopolítica, intenta ser también, entre comillas, una estrategia norteamericana para dotar de razonabilidad a esta relación de Estados Unidos con Asia del Este. Sin embargo, el tema se ha desbordado. Y por eso es que no podemos verlo nada más a la luz de simplemente una oferta de TLC lanzada a 7 países asiáticos. Creo que nos quedaríamos cortos. Y nos quedaríamos cortos a la luz dentro de esta geopolítica de 3 temas que están muy señaladas por los académicos, por los expertos asiáticos, que nos señalan que la apuesta hay que elevarla. En la parte, por ejemplo, geopolítica, ellos sí ya se ubican en un cambio de era. Y creo que nosotros no exageraríamos si también, por lo menos, pusiéramos en esta mesa de análisis el que efectivamente el TPP se encuentra dentro de un proceso de este reposicionamiento del siglo XXI en el que ya estamos transitando de un cambio de era económica del Atlántico al Pacífico. Esto, que no es nuevo, que se dijo desde finales del siglo pasado por algunos expertos, no ha acusado recibo, que eso es importante, por la mayoría de las naciones occidentales y tampoco, desde luego, por la mayoría de las naciones latinoamericanas. Y se ha quedado incluso también en la especulación. Se ha atacado también diciendo que es una exageración, que es una moda académica y que pues es un adorno que no nos dice nada. El tema central es que la literatura asiática ya la ubica como parte de una nueva realidad económica del siglo XXI, donde desde luego como punto central se acaba el eurocentrismo y donde tendríamos que poner de tú a tú, por lo menos hoy, la idea desde luego que sea superada por parte de los asiáticos, en el que debe de haber ya un reposicionamiento de euroasiático, donde haya un nuevo diálogo en la construcción geopolítica de este siglo XXI. Esto es así, nosotros tendríamos que tomar nota de que, y elevar el nivel de análisis para pensar que sí, efectivamente estamos con un cambio de era, con todas las consecuencias que esto implica. Pues recordamos desde luego brevemente que India fue el hegemón económico durante los primeros 1000 años de nuestra era y que China fue los 800 restantes y que juntos en el 1 y el 2 dominaron durante 1800 años económicamente el mundo moderno. Y que el breve espacio que económicamente ha dominado Occidente no es más que eso, un breve paréntesis, como le llama Huntington, dentro del control económico geopolítico del mundo. De ahí que dentro de esta noche, dentro de esta nueva realidad, la pregunta nos lleve a las cifras, y las cifras nos dicen que efectivamente, que no exageramos y que Mahbubani y autores como Risha no exageran cuando señalan la fortaleza del Occidente. Y esto, por ejemplo, en una plática en Madrid hace 2 meses, causó mucho problema y desde luego causó mucha urticaria. O sea, reconocer, y esto nos demuestra que a Occidente le cuesta mucho reconocer que su fortaleza económica se ha perdido y se ha malgastado. Los números señalan que, por ejemplo, la población y el territorio de Occidente, catalogado como la Unión Europea y Estados Unidos a partir del siglo XVIII, llegaron a tener en 1500, que desde luego no incluiríamos Estados Unidos, llegaron a tener cerca del 15% promedio en estos dos atributos de poder geopolítico y un 40% dentro del PIB económico del mundo. También en 1900 todo el poderío occidental llevó a que se tuviera el 80% del PIB económico y el 60% promedio tanto en territorio como en población. Las cifras que hoy nos dicen que a 2020, o sea mañana, nos señalan que en términos de población
territorio, el promedio que tendrá Occidente será otra vez del 15% y que el PIB económico será del 35%. Entonces, este tema no es menor y pareciera que estas líneas del cambio de era del Atlántico al Pacífico tienen sentido y tienen números atrás que lo avalan y parece en verdad que se nos está moviendo el centro de gravedad donde fuimos educados, en el cual vivimos y la maquinaria con la cual hacíamos nuestros análisis. Como un ejemplo de la semana, baste ver el lanzamiento de acciones de Alibaba, en el cual junto con las otras dos también empresas de tecnología en comunicación en internet en China, pues ya ocupan el 40% de pastel tecnológico en ese sentido del mundo, y donde desde luego Alibaba ya se puso atrás únicamente de Google. Entonces, todo este esquema de paradigmas de que los chinos por ahí no iba a ser, y que los chinos iban a tardar, y que hacia el este por ese lado no iba a caminar, se siguen rompiendo ante una falta de credibilidad que, como les platicaba yo, pues en España resultó, bueno, en España había otros europeos, resultó como una ofensa decirles que el poder económico, por números incluso de analistas europeos, Ferguson, estaba minado y había sido pues ya dilapidado, y que desde luego se lo había ganado hacia el este y se lo había ganado China. Hoy todavía Occidente no acusa con claridad esta disminución, y al no acusarla y no reconocer esta problemática, lo que tenemos es que pues todavía se sigue en una inercia de acciones y de estrategias que siguen resultando insuficientes para contemporaneizar con el referente asiático. El segundo elemento dentro de esta geopolítica, y también no creo exagerar con ello, es el tema de civilización. ¿Sí? Está bien, hay un cambio de eras, y entonces nos podemos hablar de PIBs económicos, podemos hablar de balanzas comerciales, pero también agregamos el tema de civilización. Y no lo agregamos nosotros, lo agregan nuevamente los asiáticos. Si recordamos un poco el discurso de Xi Jinping en Europa hace 4 meses, hace 5 meses, lo podemos ver que le fue a decir en sus discursos a los alemanes, ¿sí?, y a los otros países con los que visitó, fue que la negociación, la renegociación de China con Europa, el primer punto por el cual transitaba era a través del idioma de la civilización. Y es un tema no menor. Es un tema no menor que en Occidente sigue pareciendo excéntrico el que dentro de este debate político-económico se suba el tema de civilización, pero los chinos lo creen fervientemente y están poniendo dentro de los discursos y el debate y el diálogo con los nuevos contemporáneos el tema de civilización. Y un elemento más que ponen a ese discurso, el de la humillación. ¿Sí? Tampoco es raro verlo en los discursos oficiales, ¿sí?, de los diferentes actores chinos, ¿sí?, y en la literatura desde luego asiática, que el agregado de humillación es un elemento muy importante dentro de la negociación y la estrategia geopolítica económica que hace China, en especial están haciendo en el mundo, tanto con Occidente como incluso con América Latina. Y un tercer punto que vale la pena comentar, que también es una experiencia del curso aquí que se hizo con China América Latina, en uno de estos salones que nos tocó participar como moderador. Lo que también pudimos ver dentro de este espejo americano-chino es que yo estaba como moderador en esa mesa y estaba un expositor chino, un brasileño, en fin, el público era latinoamericano. Si alguno de ustedes vino, se pudo dar cuenta de ello. Pero lo que a mí me dejó muy sorprendido es que toda la participación del colega chino fue todo un nuevo evangelio que nos dejó muy claro que la etapa de, como ellos le llaman, de los institutos Confucio quedó terminada, que no habrá más. Y nos lo digo con toda claridad. Xi Jinping no ha inaugurado ni inaugurará ningún otro estudio Confucio, Instituto Confucio, y China
ya toma nota de su poder económico y hoy la negociación tendrá que ser diferente. ¿Sí? China hoy es jefe de los BRICS, y había varios colegas brasileños, incluso en la mesa había un exponente, y le digo yo al colega chino, espérate, aquí hay un colega brasileño, dijo, sí, somos jefes de los BRICS, así se lo dijo de frente y delante de todos, y señaló, y China a partir de ahora va a cambiar. China va a cambiar y su política exterior va a ser diferente y va a saber y va a tratar a sus amigos con mano derecha y a los enemigos, ahora sí que la ley juanista, ¿no? Y dice, y los amigos en Latinoamérica, vale la pena acotarlo, dice, son Venezuela, son Ecuador, son Colombia, son Cuba, esos son los amigos de China en América. Los demás tenemos buenas relaciones, dice, pero tendrían que hacer lo que hacen los países para ser amigos. Bueno, es interesante este contraste de visiones entre España y China, porque si bien España como un elemento occidental importante de académicos que todavía se molestan cuando se les dice que la importancia económica de China ya está contrastando con la importancia económica de Occidente y con la política hoy que públicamente nos dice China de que la etapa de los Confucios, su power ha cambiado y que ahora pasa a otra etapa de mayor claridad. Entonces, este tema geopolítico dentro de este punto del propio TPP lo pasamos entonces a un cambio de era que efectivamente, por lo menos desde mi punto de vista personal, creo que estamos transitando fuertemente y tiene consecuencias muy importantes para los análisis que hacemos. El segundo es el tema más objetivo, que es el civilizatorio, que desde luego es un componente más complicado en el que habría que ver hasta dónde está esta fusión de culturas, de hasta dónde hay esta hegemonía, pero lo que no podríamos dejar pasar es que si hay una intencionalidad de Occidente y Estados Unidos, que estamos tratando de ver hoy, no debería dejar pasar que hay una intencionalidad de Asia de poner también la civilización y no nada más los PIB dentro del esquema de competencia y de diálogo y de choque, o como quieramos llamar, entre Asia y el propio Estados Unidos. Y tendríamos también que agregar un punto, y tal vez el más obvio y el más claro, el de liderazgo por el siglo XXI. Esto creo que a la mayoría de nosotros nos queda claro que la etapa del diálogo, del crecimiento científico y del discurso científico está también despuntado, está pasando a otro estadio, y creo que estamos pasando a otra etapa más realista, donde la estructura económica de China ya está planteando otro tipo de diálogos, donde desde luego va por delante el liderazgo chino. Lo vimos con la cita de todos los países africanos, hizo hace 5 años, y lo vemos con la cita de todos los países latinoamericanos que están siendo citados, convocados, invitados para febrero del año que viene. Por parte de Estados Unidos, todos estos elementos, ¿sí? Lo que vemos es como la cabeza más visible de esta estrategia, el TPP. En ese sentido, entonces, este TPP nos parece, el breve análisis geopolítico, se queda corta, se queda chica. ¿Sí? Si la cabeza visible, si el caballo de Troya o la bisagra o el punto de partida de la estrategia con China es el TPP, pues nos parece que es una estrategia verdaderamente limitada y que desde luego el liderazgo de Estados Unidos en el siglo XXI pues también es un objetivo dentro de la política internacional de Estados Unidos. Esto es lo que tenemos en la mesa. Creo que no hay respuesta sobre estos 3 temas. Creo que estamos en esta etapa de transición donde vemos posicionamientos, donde vemos acciones, donde vemos avances de unos, retrocesos de otros, donde vemos errores de unos, donde vemos aciertos de otros, pero resulta de suyo muy interesante
por lo menos tenerla advertida y ver que desde luego si nos faltan las respuestas, pues sí sobran las preguntas dentro de un tema de recomposición del siglo XXI que desde luego es diferente a la recomposición del siglo XX, porque en el siglo XX la recomposición era occidental y la recomposición del siglo XXI es occidental y asiática. El segundo punto de diferenciación que quisiera yo agregar a este punto del TPP, Estados Unidos-China, es el punto de comercio. ¿Sí? En esta estrategia multipropósitos de Estados Unidos, desde luego que hay un objetivo comercial dentro de la zona, más allá de estos intereses geopolíticos en los que intenta que a través del TPP poner un aprovisionamiento de una articulación de un tratado de libre comercio con 7 países asiáticos, en los que cabe la pena señalar es un cambio de estrategia de Estados Unidos. Recordemos que desde el 89 la estrategia de Estados Unidos, la estrategia institucional, ¿sí?, iba por el lado de APEC. Todavía en 92 el discurso de Clinton con Japón fue que ellos, fue la invitación a que Estados Unidos y Japón construyeran la razonabilidad y el orden de Asia del Este. Vemos ahora que a partir del 2009 esta estrategia clintoniana se cambia por una estrategia de Obama y la estrategia pasa de privilegiar a PEC a privilegiar a TPP. Desde luego la naturaleza de las dos estrategias es diferente. APEC es un foro que comenzó con serias limitaciones, es un foro que desde luego nunca tuvo una estructura de formalización muy amplia, y el TPP es la oferta de un tratado de libre comercio. Ahí hay una diferencia, pero el objetivo era el mismo. El objetivo era en el tiempo llevar a PEC a un tratado de libre comercio, fechas que no se han podido cumplir, y con la integración de 21 países donde 17 eran de Asia del Este. En el caso del TPP la apuesta baja tremendamente y solamente quedan 7 países de Asia del Este, por cierto, uno de los más pequeños, salvo Japón, y esto también nos habla de la disminución del poder económico y político de Estados Unidos en la zona y la imposibilidad que el crecimiento del 10% promedio de China llevó para que APEC no avanzara y no cumpliera los objetivos que se fueron trazados. Nos parece que ahí hay una falta de empuje por parte de Estados Unidos para que APEC en su momento, ¿sí?, funcionara con los objetivos trazados, y ahora el TPP intenta sustituir, ¿sí?, dentro del mismo esquema APEC a este posicionamiento para el Tratado de Libre Comercio. En el aspecto comercial, lo que podemos ver es que Estados Unidos, lo que ha encontrado en Asia del Este es un suministro de bienes baratos. ¿Sí? Lo que vemos es que Estados Unidos comercialmente pierde con Asia del Este, pierde más de $500 millones al año con Asia del Este, de los cuales el 20% promedio los pierde con los países del TPP. Entonces, el lanzar un acuerdo de libre comercio para bajar aranceles de Estados Unidos dentro de una zona con la que está teniendo una pérdida permanente, pareciera que no es la estrategia más afortunada para entablar o recomponer ese diálogo. Si esto está planteado así, obviamente veríamos que los resultados no van a ser eso. Tanto Canadá como México comercialmente pierden con los países de Asia del Este y pierden con los países del TPP. México también pierde cerca de $100,000 millones al año con los países de Asia del Este, el 20% con los países aproximadamente del TPP, y desde luego México ha sido también uno de los grandes perdedores hoy con Asia del Este. Entonces, ¿por qué una estrategia de un tratado de libre comercio con una serie de países con las que hoy lo que se tiene más bien es un suministro de manufacturas baratas para las instalaciones, para las fábricas fabriles de Estados Unidos? Sí, tal vez ese es el modelo que se intenta ampliar en la medida que se pueda tener más facilidad para importar bienes manufactureros industriales más baratos, insumos baratos para las empresas norteamericanas, tanto en Estados Unidos como las que están en México.
el planteamiento comercial es de carácter más bien dirigido hacia estas empresas que serían las ganadoras en términos de este intercambio comercial. En el caso de la balanza, América del Norte es una gran perdedora con lo que es Asia del Este y es una también perdedora con el tema de los chinos. Lo que tenemos, por otro lado, tal vez este sea uno de los puntos más importantes para Estados Unidos, es el punto jurídico del propio tratado. O sea, el TPP también, tendríamos que subrayarlo, es una oferta en materia de servicios renovada que va dirigida a la protección de las grandes empresas farmacéuticas, de comunicaciones y de propiedad intelectual, de software de Estados Unidos. Entonces lo que tendríamos es que el TPP, que parte de la matriz Telecom, en su parte medular en cuanto al interés directo de Estados Unidos, que son los servicios, que es el 75% aproximadamente de la composición de su PIB, es donde está la parte más relevante de la oferta del tratado. Y ahí por lo que vemos es que en la parte agrícola se mantienen las mismas condiciones, ¿sí?, en términos de que no se acaban los subsidios y subvenciones que desde 47 se vienen aplicando por Occidente, tanto por Europa como por Estados Unidos. Estas permanecen intocadas en el TPP como permanecen intocadas en el Telecom. En la parte de industria, desde luego, lo que queda de aranceles se queda muerto totalmente para la facilitación de este intercambio comercial. Pero de manera importante, el sector que todavía tenía importantes protecciones, como es el sector de servicios, sobre todo el sector de servicios de la inteligencia, lo que se busca a través del TPP es quitar esas fronteras bajo un esquema de liberalización de ampliada, pero por otro lado se encapsula a cada una de las principales negocios de servicios de alta tecnología y se les sobreprotege. O sea, es una contradicción muy interesante porque por un lado se acaban con las fronteras nacionales para el intercambio de estos servicios, pero por otro lado se encapsulan y se sobreprotege todo lo que es el concepto de patentes, marcas, inventos y toda esa protección que va muy dirigida al gran total donde está el PIB del futuro de Estados Unidos, que es los de alta tecnología y donde todavía prevalece su hegemonía y donde China todavía no llega al nivel de competencia que lo tiene ya en la parte industrial donde lo ha desplazado y en la parte agrícola donde desde luego cada uno mantiene su propia naturaleza. En este sentido, la estrategia pudiera pensarse, resulta muy interesante a la luz de una Doha parada, de una Doha congelada, que es precisamente en la parte de servicios donde Estados Unidos ha encontrado una pared donde no ha podido pasar toda esta nueva batería de sobreprotecciones a todas sus empresas de altos servicios. Como esto no ha podido pasar ahí, TPP viene a resultar un molde idóneo de países pequeños, manejables, de países norteamericanos que no han manifestado ningún posicionamiento sobre los diferentes temas del TPP, que se han asimilado, tanto Canadá como México, como Perú y Chile, se han asimilado de manera muy pasiva bajo todo un elemento de estrategias que, como vemos toda esta semana y la pasada, ya hay todo un ataque jurídico de las grandes empresas farmacéuticas en México para ampliar, desde luego, las patentes farmacéuticas de 20 por lo menos a 30 años. Entonces, como vemos, el TPP es un monstruo de muchas cabezas. Es muy complicado decir exactamente el TPP es simplemente un tema u otro. Creo que eso es lo que hace interesante al TPP, que es una figura multifónica, poliédrica, donde nos da diferentes caras y con la que nos topemos nos motiva a meternos en el análisis y encontrar precisamente los intereses de este interesantísimo debate entre Estados Unidos y China.
Pero bueno, este sería uno de los puntos más importantes en los que Estados Unidos está apostando. Por eso es que Estados Unidos no pierde. Si en el esquema del triángulo mágico Japón, Tokio, Beijing, Washington, en el cual se está peleando la aceptación de Japón, porque hoy geopolíticamente es hoy el tema central del debate en Japón. O sea, que Japón lo sabe, por eso es que se está vendiendo caro. ¿Sí? Y por eso es que no ha aceptado la negociación, que no ha estado forzando a ceder. Se nos habla que desde luego Japón está defendiendo sus 5 productos importantísimos o estratégicos, pero desde luego la negociación va mucho más allá y seguramente en una negociación que no sabemos y que poco se ha filtrado, Japón está poniendo ciertas reglas o condiciones para poder aceptar. Porque la aceptación de Japón hacia el TPP determina la recomposición de Asia del Este en los próximos años. Japón puede optar por el TPP o Japón puede optar por la oferta que hizo China de firmar con ASEAN más 3. Esa oferta que también está desde 2010 para que se integre ASEAN, los 10 países de ASEAN, más Corea, más China, más Japón, definitivamente nos plantearía un mosaico totalmente diferente en Asia del Este. Lo que tendríamos es una China construyendo un sinocentrismo ya muy claro, en lo que tenemos con el TPP, y esa es su trascendencia geopolítica, tendríamos que todavía ese sinocentrismo tardaría en llegar, en caso de que sucediera, en la razón de que habría una alianza total, más allá de la que ya existe, entre Japón y Estados Unidos, y entre Japón y estos 12 países de América y de Asia Pacífico. Dos últimos temas nada más para dejarlo, Enrique, y ya con esto termino. El primero es implicaciones para México, todas, ¿sí? Como veremos, pues, de lo que se está decidiendo ahí, los efectos, las consecuencias para nosotros son muy importantes. Algunas de ellas. La primera es que lo que estamos haciendo con el TPP, sin que nadie lo diga, sin que nadie lo toque, es que estamos renegociando el TPP. Todo lo que estamos acordando en el TPP automáticamente es una renegociación del TPP. Y es una renegociación desde el punto de vista jurídico porque la matriz, volvemos a lo mismo, es del Telecán, y esos 27 capítulos se inspiraron en los 25 capítulos de Telecán, y digamos que la mayor parte del contenido Telecán es parte del contenido Telecán. ¿Dónde se diferencia el TPP con el Telecán? Bueno, principalmente en donde toda la normativa TPP se va hacia un OMC Plus, ¿no? Y es en donde redefine las líneas jurídicas de la renegociación entre los países firmantes. En ese sentido, al validarse y al prevalecer el TPP, en automático toda la parte que fuera contraria o omisa del Telecán quedaría subrogada en el TPP. Por lo tanto, tendríamos que entender para efectos prácticos que lo que estaríamos ya negociando con Estados Unidos para efecto de todos los casos sería TPP, y estaríamos generando la muerte del Telecán, la muerte comercial, la muerte del intercambio, y quedaría el TPP como inicia. Si esto es así, creo que la posición de nosotros en el sentido de ni siquiera abrirlo, el tema genera una situación de desventaja. Y además, ese es todo el propósito, negociar un interés bilateral dentro de 12 naciones es muy difícil, y seguramente no se ha podido, ni se podrá, pero ni se ha intentado generar algún esquema de compensación extra TPP o paralelo al TPP. Sin embargo, para nosotros, para México, por eso decía yo, es el país que tendrá una repercusión mayor el tema del TPP en el caso del acuerdo que tenemos con Estados Unidos, recordando pues que tenemos ahí metido todo el 80% de nuestro negocio y el 65% de nuestras exportaciones. Entonces no es menor que esta renegociación la tomemos como un puente. El segundo punto es, sí, tenemos que ir a donde va Estados Unidos.
donde va nuestro cliente. Eso me parece que tiene mucha lógica. El tema es que si no sabemos a dónde va el cliente, pues lo estamos acompañando un poco como una actitud ciega, ¿no? Y si dice, ¿cómo vamos con estos 7 países de Asia del Este? Y vemos simplemente la bitácora con esos países y vemos que perdemos $90,000 millones al año, ¿sí? Entonces, bajo este esquema del tratado, sin haber hecho una reingeniería interna, sin haber aumentado la oferta exportadora del país, sin haber hecho nada que cambie el estatus del país, ¿por qué? Porque tendríamos entonces que ganar con el TPP. Si no, el TPP con una estrategia, o el TPP con una estrategia interna de recomposición que nos fortalezca con todas esas debilidades que presentamos hoy con los países asiáticos, ¿por qué tendríamos que ganar? Definitivamente no. Esta será crónica del aumento de este déficit al quitar los endebles aranceles. Recordemos que ya nuestra frontera es del 4,5% general, en otras es todavía menor, contra la frontera arancelaria que tienen todavía ellos de un 10, 11, 12%. Y que en ese sentido, aunque estas diferencias pudieran prevalecer, lo que sabemos ahí y que nos lleva al final a una última consideración es que lo que estamos enfrente es de temas estructurales, donde México no ha acusado el recibo, pero ni tampoco ha generado una respuesta del tamaño de estos retos estructurales. Y simplemente menciono 2 para cerrar esta primera aproximación. El primero de ellos es que lo que hoy se vive dentro de esta recomposición geopolítica del siglo XXI es que hay un debate, hay una lucha, hay una competencia entre debates económicos ortodoxos, entre modelos económicos ortodoxos y los modelos económicos heterodoxos. México podría ser el campeón del modelo económico ortodoxo y casi todos los demás participan en mayor o menor medida en los modelos económicos heterodoxos, incluyendo Estados Unidos, O sea, él no lo pondría yo dentro de los ortodoxos. Veamos el caso del azúcar, veamos el caso del acero, todo esto que están haciendo, veamos el Buy America y veamos la Big Farm, y en fin, podemos mencionar 10 cosas y veríamos que no es un modelo ortodoxo. México sí es un modelo ortodoxo, y en el fondo lo que tenemos es la lucha y hay una competencia día a día en este tipo de modelos. Sabemos muy bien todos que los modelos asiáticos son campeones, modelos heterodoxos, podríamos llamarle socialismo de mercado, podríamos llamarle como ustedes quieran. El caso es que son modelos heterodoxos que funcionan de una manera muy práctica, muy pragmática y muy útil. Y el segundo punto, y con esto cerraría yo mi breve presentación, es que también estructuralmente lo que tenemos es modelos políticos verticales, ¿sí?, contra modelos políticos en donde el Estado se ha alejado totalmente de su responsabilidad económica. Entonces, este verticalismo asiático, desde luego, tiene grandes ventajas contra este autismo de los gobiernos como el mexicano, que se han alejado de su responsabilidad con los puntos económicos del desarrollo. Y esto es estructural, y en el fondo es lo que nos podría explicar el juego de ganadores y perdedores, donde desde luego Estados Unidos y la Unión Europea son los grandes artífices del milagro chino y del milagro asiático. Y de ahí la dificultad de recomponer esto. Si todavía el 40% de las empresas en China tienen capital americano, el 22%, y el resto son europeas, ¿sí?, aproximadamente, de acuerdo a estudios de CEPAL, y por lo tanto esos dobles intereses a Estados Unidos le cuesta trabajo. Por eso es que es tan equivocada, tan injusta, tan contrastante su política con China. No sé si ustedes han visto una serie que se llama House of Cards, no sé si alguno la vio, pero es muy interesante porque ahí, cuando se toca el tema de China, precisamente el gran defensor de la negociación que tenían en ese momento los presidentes es un empresario norteamericano que tenía grandes alianzas con los empresarios chinos y por lo tanto gran amigo del presidente, y señalaba pues que todo lo que debía tratarse con China debía ser con guantes de seda y en beneficio de los chinos para mantener el estatus
de hecho utilidades, donde el gran capital norteamericano tiene grandes negocios. Esto al final creo que también es un reflejo un poco mediático de lo que está sucediendo. Es un tema muy amplio, traté de dar algunas simplemente líneas de aproximación y con esto también es la primera parte. Muchas gracias, Arturo. Entonces daremos, primero es una invitación también a revisar ahí el documento recientemente publicado. Hagamos un par de rondas, 2, 3 rondas de preguntas. Y les pido que los que tengan sugerencias, comentarios, que se presenten su nombre y institución. Que sean preguntas, por favor. Buenas Granados, Ulises Granados, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Antes que nada, pues muchas felicidades por su presentación, muy interesantes. Tengo dos preguntas muy concretas. Escuchamos sus 45 minutos de presentación muy interesante, en un lenguaje bastante coherente sobre los procesos, un poquito, considero que girando alrededor de la teoría. Y sin embargo, a mí me da la impresión de que no se habló en términos concretos sobre la relación entre China y los Estados Unidos en el marco de la negociación del TPP. No sé si tuviera algún comentario que hacer sobre las negociaciones que lleva actualmente Estados Unidos con China sobre promoción a la inversión, que sería de alguna forma la propuesta con China ante esta situación de ser el gran ausente en el TPP. Esta es una. La otra es en relación a Japón. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que se mencionara que el modelo alternativo de Japón con el este de Asia sería ASEAN+3, ASEAN+3. Pero si bien este modelo es de 1997, realmente en el 2004-2005, donde se bifurca que realmente Japón apoya a la comunidad, a la cumbre del este de Asia, que sería como el modelo paralelo a ASEAN+3. En este sentido, creo que sería interesante conocer su opinión sobre el RCEP, este acuerdo económico total de cooperación entre países, que sería el modelo ASEAN+6, no sería +3, sino +6, excluyendo a Estados Unidos y a Rusia. Muchas gracias. Gracias. Por favor. No debería hablar porque me tengo que ir pronto, pero es que Arturo siempre es muy positivo, muy importante porque lo hace uno reflexionar en los acuerdos y en los acuerdos. Yo no me refiero nada más al tratado de atención transpacífico, porque hay una parte muy bien escrito sobre eso, tendría que partir de algo que tocaste aquí. Y no nos olvidemos que este tema del Foro Pacífico es un instrumento que nace dentro del marco de la serie de conferencias que es APEC. Y que como APEC no avanza, eso permite que sus miembros quieran acuerdos que sean tripartitos, en este caso de 12 países. Ahora, este proceso no es que yo no estoy de acuerdo que Estados Unidos le haya costado todo el TPP dentro de la configuración total, tiene que más entender. La visita de Obama recientemente a Filipinas, de Japón, muestra que está haciendo un trato igual. Llegaron a hablar de una cosa. Entonces, yo no quiero destacar que dentro del esquema APEC-TPP, que es un número determinado, el proceso de negociación de este foro, que no APEC no es una institución, es un foro, parte del mundo de Oceanía y de Asia, no de Estados Unidos. Incluso cuando se convoca la reunión ministerial del 89, querían dejar fuera de Estados Unidos, claro, la presencia de Estados Unidos en Asia es abrumadora, militar, económica, política. Entonces, de Estados Unidos, un poco mercado, por todo el caso. Y el segundo gran salto fue que APEC sirvió para que se trabara la ronda de Uruguay, de forma más importante que APEC. Y ahora no puede destrabar Doha, porque nadie puede destrabar. Ahí donde este vínculo del caso medio entra como una puerta falsa ante el fracaso de la ONU. Totalmente de acuerdo.
Lo que quién sabe cuál sea la estrategia es cuando Estados Unidos propone este acuerdo, no está excluyendo a China. Entonces a mí no me sorprendería que haya una reunión de APEC, que va a ser el Congreso de China. Por ahí el gobierno chino, y sería un buen golpe mediático, dice, bueno, no me interesa el TPP, voy a ver cómo queda el borrador y voy a ver cómo. De repente esto sería un punto nada más, 2 puntos más, la aritmética. Sí, cuando esto que México pierde con Asia del Este, pero no son los 7 países que están en el TPP de Asia, es con China, Corea y Japón. Curiosamente, el déficit que tiene México que marcar con estos 3 países, China, Japón y Corea juntos, es casi igual al superávit que tenemos con Estados Unidos comercialmente hablando. Así ha sido los últimos 3 años. Entonces, y el otro punto último, el discurso de Xi Jinping de Europa sobre la cuestión civilizatoria se le puede volver como un boomerang a Xi Jinping. Porque la civilización no solo es comer el TPP y producir cierta fruta, es cultura y son relaciones sociales. Entonces, en un momento que Xi Jinping está concentrando poder en que la población china en Asia Pacífico se ha endurecido, particularmente por el problema de las islas. Entonces, la pregunta es, ¿hay de la civilización que está proponiendo es ahí? Si va a ser la milenaria, a ver qué. Felicito más padre, hasta la Academia de Ciencias me conocen y lo hacemos aquí tus amigos. En esta guerra de la mercadotecnia hay una parte militar que a mí me interesa. ¿Qué tanto hay los esfuerzos estos de lo que se dice de este muchacho que está encabezando en Hong Kong, la protesta ya? ¿Cómo ves tú? Yo tengo una idea de que estos tienen extranjeros, cómo traer al tigre fuera de la montaña y de la ciudad, finalmente los van a rodear. Pero un poco lo que decía el embajador indiano, ¿no? ¿Hasta dónde? Xi Jinping dice, los soviéticos no los pudieron contener porque les faltó para nosotros los tenemos, no hay ninguna opción mayor. Y evidentemente tendría que ver todo lo que en este rompecabezas nos está afectando, los rompecabezas mexicanos, porque evidentemente lo que hay en el código para la que no hay esas opciones. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, esa incógnita, caleidoscopio que los gobiernos de la Unión de hace años, de que puedan en un momento dado afectar directamente? Evidentemente nosotros somos dependientes casi todos desde el 80% de los Estados Unidos. ¿Cuál sería? Porque el ministro de Relaciones Exteriores chino ya llegó. Hicieron hasta la fiesta nacional la semana pasada. Y nosotros, como dice el doctor Luce, ¿no? O sea, ¿cómo podemos, aparte de estos oyentes, cómo ustedes hacer realmente intervenir más el problema que hay de los casos azules y de complicaría más la idea? Pero ¿cómo ves tú esa parte de la guerra con en azuzar un conflicto, o sea, alrededor de China que no creo que se embarquen? ¿Te parece que hacemos estas 3 y después hacemos un grupo de otras 2? Bueno, temas preguntas interesantísimos. El marco de referencia es inagotable, el tema de democracia, el tema de los retos que tiene la propia China, pero enfocados, por ejemplo, al tema que mencionó el compañero de Granados de Vitano, exactamente la relación Chile-Estados Unidos, todos los temas que toqué los puedes bajar a nivel bilateral, ¿no? Yo resumo mucho esto con una anécdota que me parece de lo más ejemplificativa.
que incluso pues, mencionada por parte de los propios colegas chinos, aprendida ya, y que ellos lo decían con cierta sorna, ¿no? Bueno, los chinos, todos los chinos de 79, 82, 84, primero quisimos ser amigos del lobo, ¿no? Después ya en los 90 nos quisimos ser al lobo, ¿no? Y ahora, como comentaba yo del discurso del colega que a mí me dejó verdaderamente sorprendido, la claridad con la que nos habló, o sea, nos vino a amenazar y a dar una cátedra a todos de lo que era el realismo chino. O sea, lo peor es que la mayoría de los que estábamos ahí nadie acusó recibo. Eso es otra cosa de lo que pasa. Y dice, y al final lo que queremos ser nosotros que somos el lobo. Y esto va muy en relación a este antagonismo, porque bueno, toda esa lucha, el cambio de épocas, de etapas, el choque de civilizaciones, lo que como queramos llamar, hoy está muy liderada, por un lado por el lado de China y por un lado por el lado de Estados Unidos, por donde la queramos. Se ha querido mantener, como yo señalaba hace un momento, bajo un esquema pues, de racionalidad, de comunicación, que la había mantenido, y recordemos que se ha mantenido a un costo más grande por parte de Estados Unidos. ¿Sí? O sea, en el caso de China, si bien la primera etapa muy en la línea de la orientación de Xiaoping, de mantener un perfil tranquilo, de no sacar mucho la cabeza, de ser tener pausas para hablar con Occidente, mientras lograban un crecimiento económico, esa gran visión de esta Xiaoping, estrategia de Xiaoping, que se respetó durante mucho tiempo. Recordemos, los que estuvimos en China, los que venimos a oír aquí a los chinos, todo ese discurso de los colegas chinos, los amigos chinos, el discurso era así, todos hermanos, todos en un desarrollo científico, el ser humano en el centro de todo, win-win. Era un discurso muy bien trazado y que iba por ese lado, por el lado de la conciliación, por el buen entendimiento. Sin embargo, y visto en el choque China-Estados Unidos, yo creo que esa etapa ya se acabó. Esa etapa ya no más. ¿Sí? Ni siquiera, insisto, la ventaja con los asiáticos es que necesitamos interpretarlos, son muy claros, hay que leerlos, hay que estudiarlos, y ellos nos están señalando cómo va este cambio. Incluso ya hay libros que señalan que esta confrontación pudiera tener incluso un resultado bélico. Y yo sé que es escandaloso decir aquí, pues es que puede haber una confrontación bélica, pero está señalándose dentro de esta propia línea de encuentro entre estos dos grandes líderes del siglo XXI, que uno de los riesgos de una falta de entendimiento en los muchos problemas que hoy ya tiene la agenda China-Estados Unidos, pues como académicos no podemos descartarlo, como no lo descartaron ya los otros académicos, ¿no? El mismo Kissinger, el mismo Huntington, algunos colegas chinos que tienen libros que señalan que este es un riesgo dentro de este escenario que nadie desea, que nadie quiere, pero que hasta ese extremo está ahora este nuevo diálogo y este nuevo choque de intereses. Pero también otro ejemplo con el que yo señalaba esta relación es que Estados Unidos, no hay duda de que es el hegemón de Asia-Pacífico, ¿no? El hegemón todavía mundial, pero digamos que en Asia-Pacífico, desde 50 para acá, es el que ha construido la Pax Americana, y es el que lo ha pagado también. ¿Sí? A Estados Unidos ha pagado la Pax Americana y le ha costado la Pax Americana. Y cuando el domador, ¿no? Al tigre o al dragón, de repente le quiere con la sillita o con el látigo decir que baje su moneda o que ya no haga dumping, el tigre o el dragón le ruge y el domador se va para atrás. O sea, el que ha dominado la relación en el software, ¿no? El soft power, y ahora es en China. ¿Sí? China es el que con la causa de la nación más favorecida, del lugar 30 de exportación, pues llegó al número primero. Sexto llega a OMC y en OMC al. Pero hoy todavía en China, o sea, los que han ido, los que estudian un poco esto, saben que todavía hay subvenciones y subsidios en muchas de las áreas estratégicas de una percepción del Estado todavía muy fuerte. Y esto no es OMC. Y no nada más China, sabemos que también Japón mucho menos, pero todavía lo hace, y después inició todo esto, y sabemos que Vietnam lo hace, y Bangladesh lo hace, y ya lo está empezando a hacer, y esto lo vemos así. Y el
El Domador, había otro ejemplo también muy claro, que Barack Obama, cuando estaba a un discurso a Washington, le dice, ¿no?, que la moneda, que ya no más, que no es posible que sigan subsidiando la moneda para que se haya un comercio justo. Y dice, y lo dijo públicamente, dice, es inútil que presione a China. China no va a bajar el esquema de política de su moneda, porque si China lo hiciera, cerrarían muchas empresas chinas y habría mucho desempleo y habría problemas. Y el mundo no quiere que haya problemas sociales. Y Estados Unidos nunca, por lo menos que yo recuerde, ¿sí?, ha hecho una acción de fuerza respecto a todas estas violaciones, de las cuales han sido privilegiadas. Y entonces, el tema es, la relación de ellos es muy clara, ¿sí?, es muy clara, y bueno, la podemos ir fotografiando en el tema que gusta, ¿sí?, en el tema del Telecan y contenidos Telecanes, pues ahí se ve como lo señalamos, por ejemplo, el capítulo de servicios. Pero el tema es que aquí, que el gran perdedor ha sido América Latina, y México en especial, porque México es un devoto del evangelio de la OMC, y no concibe de ninguna manera tener alguna pequeña negociación. Y cuando Brasil se atreve a hacer una zona económica en Manaus, la Unión Europea, los 28 países, le denuncian ante la OMC y le prohíben que haga una zona económica en Manaus, cuando hacia el este está llena todavía de zonas económicas privilegiadas. Entonces, por eso digo que el tema es estructural. Al final es estructural. Y el tema debe de solucionarse desde un funcionamiento estructural. O sea, el TLC y el TPP no es más que crónica de un déficit anunciado. No puede ser de otra manera. No hay un equilibrio, no hay una claridad, no hay ese es un punto de la parte de China con Estados Unidos. En la parte de 2010 se formaliza la parte de ingreso de China se pone en vigencia el acuerdo que tiene con ASEAN del 10+1, y Japón lo que tiene firmado también es un 10+1, ¿sí?, pero no está firmado de ninguna manera el 10+3, y la propuesta de ASEAN es el 10+6, pero la propuesta de China política es de ASEAN+3. ¿Por qué? Porque bueno, pues ASEAN+6 es un deseo que puede ser interesante, pero lo que a China le interesa es tener a Corea y a Japón dentro de este proceso, ¿sí? O sea que sí está en la imaginaria que ASEAN+6 puede ser, digamos, el camino futuro, pero lo que le interesa hoy a China es esa apuesta, porque eso pues determinaría mucho esta construcción que ya en un 40-50% por medio del comercio de ASEAN depende de China. O sea, en términos de entradas, pues, unas más, otras menos, sí, pero hay quien tiene 70%, por ejemplo, del comercio con China, hay quien tiene el 30%, como Nueva Zelanda, pero en promedio, lo que tú puedes ver ahí es que hay un 40-50%, en el cual se cambiaría esta lógica en la medida en que Japón se formalizará con el TPP. ¿Y son excluyentes TPP y ASEAN 3? Sí, claro, políticamente son excluyentes. Geopolíticamente son excluyentes. ¿Sí? Entonces, sí es difícil que esto suceda, sobre todo en un marco de mayor confrontación entre China y Estados Unidos. Podrían, en la lógica jurídica, existir los dos compromisos también, pero esto no es jurídico, esto es geopolítico, y entonces Japón, la decisión de Japón, es una decisión de futuro, muy importante, y va a determinar los equilibrios de la región en un sentido o en otro. Por eso es que está el ministro de Comercio en esta semana de Japón allá, y se va a venir a ver en enero, otra vez con Obama, a hablar otra vez de los TPP. En fin, para Estados Unidos es vital que firma Japón. El tema de, coincido contigo, Eugenio, desde luego, APEC es digamos que la matriz, ¿no?, de donde sale el TPP desde su primera versión de los 4 países del Pacífico. Me parece que nacen bajo el esquema de facilitación, pero es una facilitación sui generis, ¿no?, porque desde un esquema simplemente de acuerdos, de buen entendimiento, se pasa a un esquema pues, que sí tiene una supranacionalidad jurídica como el TLC, y que los 4 países iniciales lo habían aceptado y que ahora siguen, ¿sí?
Y entiendo que desde luego la matriz sigue, y también estoy de acuerdo, y que tiene que ser parte de APEC, el país que pueda pertenecer al TPP. Pero sí, ahí donde yo hago un poco de énfasis es que, reconociendo la crítica político ahora del TPP, China pidió a finales del año pasado pertenecer al TPP. Y yo creo que desde luego Estados Unidos, mientras no lo formalice, no aceptaría la entrada de nadie más. Ahora, si ya formalizado el esquema de como quiere Estados Unidos, de todos los capítulos, con todas las ventajas que él puede doblar la manita a los otros 11, después decir a China, ¿quieres? Así es, y firma. Pero ya no se negocia, ¿no? Esa es un poco la forma lógica de lo que pudiera hacer una China por el TPP. China, por su lado, ya en APEC propuso un TLC también desde este año, un TLC con los 21 países de APEC. China está contraatacando fuerte, es decir, está atacando fuerte en el esquema de integración. Con América Latina sigue la gran oferta de tratados de libre comercio y bueno, pues pretende el tenerlo. Yo creo que lo de que México tiene reconocer el es un tema importante. O sea, sí compra para que se haga la importación intermedia y se exporte a Estados Unidos, por lo tanto no perdemos. Esa tesis me parece peligrosísima, no es tuya, tú no dijiste eso, pero sí lo he oído de otras personas y que además mucho de la parte oficial, señores, no se preocupen, que tiene que programar con China 60,000 millones de dólares al año, sí, todo eso se va a Estados Unidos, así que no se preocupen. Si los chinos pensaran así, yo digo, pues imagínense nada más, entonces el contenido nacional en China sería también de 3%, ¿no? Y no habría problema, pues si ese no es un problema, pues entonces el componente industrial, que es del 48% del PIB chino, pues tampoco existiría, porque pues para qué si lo pueden comprar en el mundo. Y ese pensamiento es verdaderamente pernicioso y me parece afecta el interés. Si bien, ¿no? Porque si bien todos creemos en el producto global, como parte de una tecnología que hoy priva en el mundo, definitivamente lo que priva hacia el este es el interés nacional y el contenido nacional lo más que se pueda. Entonces China tiene un 80% más o menos de contenido nacional, Enrique más o menos andaba por ahí. Y nosotros, dependiendo la línea y el sector, pues andamos en el 30, en el 20 o en el 3. Entonces, dependiendo la fuente o el sector que veamos, y la tesis es, no se preocupen, seguimos comprando de cosas hacia el este, es para que aquí lo deponen y se vaya por otro lado. Por otro lado, pues nada más para ponerle una cereza al pastel, que no es un tema del día de hoy, pero pues el 90% de los empleos del sector automotriz se generan con las autoparteras, las ensambladoras generan el otro 10. O sea, de que pegan, suman, montan, nada más como el caso de las televisiones, ¿no? Que el grado de contenido nacional es un 3% también. Somos el mayor exportador de televisiones. Esto tiene 20 años de probar que no nos da desarrollo y que no da solución. Entonces, importar más insumos industriales, que es lo que vende hacia el este. El 90% de las exportaciones de hacia el este, de hacia entonces es manufactura. Si eso es lo que nos espera como futuro con el TPP, pues hay que rediseñar el país. Por ejemplo, la idea de hermética, de que no son los 7 países del TPP, sino es China y Corea, aparte de Corea del TPP, donde está, digamos, la hermética de la GMD. No, y los 90 o 100 millones de dólares, el 20% es TPP. Lo otro es los que no están, los que no están. Y tienen Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, no. Así es. Entonces, si es un 20, pero 20 del TPP no es un componente bajo, ¿no? Y además parte de esa gran máquina con la que opera la industrialización de Asia del Este, porque ellos operan por una interindustrialización del 68%, ¿no? Intrarregional del 50% e interindustrialización del 68%. Entonces, me parece que ese es un sofisma que se maneja mucho en la parte oficial, pero es parte del problema del desarrollo y de la falta de empleo del país. Entonces, creo que ese es un tema delicado. Y el tema militar, los retos de China, que son los temas que se han tratado aquí, y gracias, y luego, son uno de ellos.
cada uno de ellos es tremendo. El tema de la democracia en Hong Kong también es como para que Enrique haga otro seminario. Todo está dentro de los grandes retos que tiene China por resolver, porque como coincidíamos al principio, pues el debate no está agotado, ¿no? Ni mucho menos hay respuestas definitivas. Yo creo que ni China tiene ganado el futuro, ni Estados Unidos. Los dos tienen esquemas abiertos que dependerá de las estrategias de acciones que sigan cumpliendo a lo largo de los próximos años, como vaya entonces ya a declararse una definitividad. Yo creo que hoy esta pugna y este choque que ya nos está empezando a preocupar al mundo global, en el cual el mundo global tendría derecho a participar en esta pugna. No estamos en el siglo XX ni en el siglo XVIII, en que pues bueno, podían agarrarse o pelearse y pues el mundo. Creo que hoy el siglo XXI está retado por su sobrevivencia ecológica, materias primas, agua. Entonces, este tipo de jueguitos de hegemonías del siglo XX me parece que son quírricas, me parece que no son ya contemporáneas. Habría que verlo. Desde luego que hay un choque, una pugna militar. O sea, China tiene 2 millones de soldados, como tú lo sabes, Estados Unidos tiene como 1.400.000, Estados Unidos gasta como 500.000 millones de dólares, China ya está gastando cerca de 150.000 millones de dólares. Pero ahí hay un jueguito, ¿no?, que va muy en relación en un escenario, por ejemplo, del mar de China, donde vemos que se están dando los primeros acercamientos que no han sido gratos, por lo menos han funcionado hasta el día de hoy, pero que vemos que son los puntos neurálgicos. Creo que sería tema de otra plática por todo el tiempo. Tenemos por lo menos una ronda más, por favor. Qué amable, gracias. Arturo, me pareció, pues yo como embajador haitiano, me pareció su presentación brillante, porque al menos a mí me permitió ordenar varias piezas de tema. Me generó muchas dudas y preguntas. Y aparte de esto, que me parece que me gustaría complementar algunos que siento que quisieran dar relevancia para la discusión que implica tener. Número uno, yo siento que el TPP, no sé si coincides con él, se está yendo hacia una bilateralización de acuerdos. Es decir, se habla del TPP, están en la mesa los 12 países, pero en el fondo creo que hoy está tendiendo hacia una bilateralización. Y lo comento, por ejemplo, simplemente para poner las lupas, que yo creo que va a cumplir. Hoy Estados Unidos y Japón están negociando bilateralmente un acuerdo internacional, un tratado de libre comercio, con todas las implicaciones que ello tiene. Entonces, estamos oleados y supeditados a esa negociación bilateral que estamos teniendo. Eso es uno. Y número dos, otro dato que me parece también relevante, es el hecho de que China y Estados Unidos están llevando una negociación bilateral en este momento, que ha tenido poco ruido, poca información, pero que creo que es importante, en temas quizás no de acceso, pero su diálogo anual que tienen en materia de economía y política está haciendo un foro para poder ir estableciendo temas de negociación y luego temas que tienen implicaciones enormes. Entonces yo diría esas otras piezas, como se mencionó en nuestras cabezas, para México, y ahí me pusiste a pensar. Entonces lo que voy a comentar, y ahí me gustaría tu reacción. Para México, yo diría, el reto es justamente los países asiáticos y de Australia y Nueva Zelanda, porque, por ejemplo, cuando el resto de los países no tienen un acuerdo, ya no más que un acuerdo. De alguna forma me parece que ahí debería de prevalecer cierto tipo de status quo, debería, ¿sí? Y habría que estar seguros de que prevalezcan. Y si no, ese es un tema, como tú lo llamaste, o RC Plus o PDK Plus. Y habría que tener claro qué tipo de temas pudieran beneficiar o dañar a México. Pero siento que donde está el desafío para México es a los países del sudeste asiático. O sea, la relación México-Vietnam, la relación México-Malasia, la
la relación México-Singapur, la relación México-Australia y la relación México-Nueva Zelanda. Este acuerdo en esa relación bilateral. Y yo creo que podemos imaginar algunas cosas, tanto desde el punto de vista de lo que pudiera ser el acceso de esos países a México, o el que pudiera ser de México a esos países. ¿Existe o no existe? ¿O qué está impuesto? ¿Qué pudiera? Y es completamente diferente con el país que uno que más se conoce. Ahí me gustaría una reacción. Yo como comentario siento que es un tema que está asociado a que algunos países del TPP están, así como tú dijiste, México es más ortodoxo. Algunos países que tienen heterodoxia están buscando ir hacia una ortodoxia. Es un problema, pero finalmente me parece que es un tema de Gracias. ¿Alguien más en esta segunda ronda? Si nos das tu nombre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me llamo Francisco García Fabián, estudiante de aquí de la facultad. Tenía preguntas que me parecen, no son tan simples, pero primero con respecto a la cuestión de que me pareció una buena conferencia, un buen planteamiento con respecto al TPP. Sin embargo, me parece que dentro del discurso no hay tanta amenaza con respecto del TPP contra China. Sin embargo, hay un efecto en el cual China está reaccionando y ve sentir un peligro con respecto a ello, porque si no, no estaría teniendo una reacción de invitar a Japón a sumarse una ASEAN más estrecha. Originalmente no es un acuerdo comercial, pero luego pretende formar esa situación para equilibrar un poco este sentido, ¿no? Entonces la pregunta es, en este campo, ¿qué es lo que cuál es la amenaza central que ve China de lograr sin TPP? Sin China, obviamente. Y con respecto a México, bajo el supuesto de que el TPP se lograse o se acordara de forma adecuada para el país patrocinador, que en este caso son los Estados Unidos, ¿qué podría hacer México? Porque dijo que México pues tenía todas las implicaciones y todas son muy negativas con respecto al TPP. Sin embargo, ya que está el TPP, ya se inició la negociación, ¿qué podría hacer México fuera? Si México se quedara fuera de la negociación, tal vez no es la visión de si entro pierdo menos, pero si está fuera, creo que vería perjudicado un desplazamiento comercial dentro de Estados Unidos, que si de por sí ya está viviendo, si se queda fuera y no forman parte de la negociación, pues tendría menos capacidad de acción dentro de la economía, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer México si no es un TPP y su principal socio comercial decidió que es un carro más? Muchas gracias. Escribo la lista como trasero. No se vale, porque no puede ser. Creo que ahí te agradezco mucho por la presentación y creo que, invitas como varios indicaban ahí a la reflexión, sobre todo desde una perspectiva más reflexiva, analítica y más allá de tasas de crecimiento, participaciones, porcentajes que se pueden revisar en el documento. Hay cantidad de temas. Yo no creo que sea tan fácil de que China se suba al tren del TPP. Hay temas de ella puntuales donde mi trayectoria, yo creo que muy clara hacia China, como las empresas paraestatales o las state-owned enterprises, que ninguna, con la excepción de Vietnam, donde yo diría tiene una clara dedicatoria hacia China. Entonces no es solamente decir, pues entonces lo pensé diferente y dónde lo firmo, ¿no? Creo que no es tan fácil. Pero más allá, mi pregunta sería, Arturo, ortodoxia o no ortodoxia en México, ¿cuál es la racionalidad? Yo realmente no la comprendo desde una perspectiva mexicana, de haber dejado la discusión del TELCAN, subido el tren del TPP. No lo entiendo, ¿no? O sea, acá en otros contigo, en otros casos, hemos analizado con detalle, criticado el TELCAN, insuficiencias, etcétera, pero nos guste o no existe un proceso de integración que pudiera mejorarse, componerse, profundizarse, financiarse, etcétera. Y eso parece que a los 20 años del TELCAN se ha dejado por completo de lado y somos uno de 12, en donde por cierto somos bastante menores,
Y hay algunos que dicen que no te preocupes, el TPP es una discusión que incluye el Telecan. No la veo ni explícita ni implícitamente, y menos con 12 otros o 11 otros miembros, incluyendo a Vietnam, que tiene otros intereses a los mexicanos, y cuando esto se puntualiza para sectores como la cadena autopartes automotriz, pues uno se encuentra con enormes nuevos retos ante las insuficiencias del Telecan. Entonces, ¿cómo puede ser que tan rápido se haya dicho, bueno, dejamos el Telecan y nos embarcamos al TPP y a ver qué pasa? Yo no encuentro realmente la racionalidad de 20 años de integración en América del Norte. No sé ahí cuál es tu conclusión, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Enrique. Don Jesús, sí, yo también apuntaba que las negociaciones con Japón y Estados Unidos se han vuelto, como tú le dices, bilateralización. Y esto nada más evidencia, ¿no? Evidencia la lógica también del planteamiento del TPP, que desde un principio dibujó el lanzamiento por parte de Estados Unidos. O sea, ¿por qué escogió a estos países? Porque también eso tenemos que aceptarlo. O sea, esto no es simplemente a ver quién quiso entrar, ¿no? Sí, expropia a los Pacific Four, pero eran 4 pequeños países: Chile, Brunei, Singapur, Nueva Zelanda, y bueno, todos los 4 pues, encantados de que entrara a Estados Unidos. Nadie se explicó por qué Estados Unidos de repente, yo le llamo expropiación porque desde luego no es integración de Estados Unidos, ¿no? Expropia la idea del proyecto, el tratado, con 4 países que representan el 50% del PIB de México y el 25%, por ejemplo, de su población. O sea, es estrategia para Estados Unidos, definitivamente no, ¿verdad? O sea, para la economía, para el tamaño de la economía, no eran los números lo que a Estados Unidos le llamaba. Pero había una lógica de empantamiento, de problema en Asia del Este, había un desbordamiento chino que Estados Unidos no ha sabido qué hacer con. O sea, la estrategia china ha sido tan eficiente, tan imaginativa, tan caudalosa, que ha inundado esa parsimonia norteamericana, política, tanto del Ejecutivo como del Congreso norteamericano. O sea, no ha estado a la altura del momento histórico que les ha tocado. Y entonces, alguna por ahí idea de lucidez en cuanto a que se acabó, lo dijo Obama, lo dijo hace 3-4 años, o sea, se acabó la etapa con China de tolerancia. Y vamos a hablar fuerte. Yo digo que el TPP es la cabeza visible porque las otras no las veo. Sí, hay diálogos, sí, hay acuerdos, como tú señalas, que empieza tal vez por ahí algún esquema de China, como le llama China, que tiene con la mayoría de los países. Aquí con nosotros ya se acaba de terminar la famosa relación súper estratégica, ¿no? que le podemos llamar, y que nadie sabe quién va, nadie sabe qué platica, y nadie sabe qué resulta de ella, ¿sí? Y que es un esquema político, diplomático de China para poder tener a los diferentes actores económicos relevantes bajo un esquema de acercamiento, y por qué no llamarlo así, de control. Así ha controlado a Brasil, a México, porque les da este estatus, los oye, los escucha. Desde que yo hemos estado en algunas de estas pláticas, lo que nosotros pedimos no se hace, lo que tú pediste, lo que hemos pedido, pues la mayoría de las cosas China no acusa la respuesta. Sin embargo, se reúne cada año, cada 2 años, y por lo menos son esquemas de diálogo. Y yo creo que en ese sentido, pues Estados Unidos ha tenido un déficit, ¿no? de atención. Creo que no entiende la realidad china, creo que no entiende la comunidad china. Narra esta Loretta, esta escritora que invitaste tú en uno de sus libros, el encuentro de Obama cuando fue a China en su último viaje todavía con Jintao, y dice, bueno, era a tratar como si, y ella lo pone coloquialmente como si fueran a negociar sobre cascarones de huevo, ¿no? Incluso dice así. O sea, de no darle la importancia que tiene y de no poner las cosas en su lugar con China. Y bueno,
la batería, que siendo visible, nosotros podemos ver como parte de un análisis serio, pues es que los esquemas, la moneda sigue China manejando a su libre albedrío, las subvenciones han bajado, pero siguen ahí, la participación del Estado ha bajado, pero sigue ahí, la zona económica que inauguraron en octubre del año pasado en Shanghai es un esquema violatorio de la OMC y todo Occidente lo aplaudió, además ya hay grandes consorcios que están entrando ahí, y entonces es un doble discurso y un doble juego. Pero bueno, el tema es, para efectos de que se firma el TPP, la relación y el diálogo con los Estados Unidos, salud, es la parte relevante, yo creo que sí. Yo no veo ningún otro país del TPP que tenga peso, no lo tiene Canadá, no lo tiene México, los asiáticos tampoco, ¿sí? Menos tampoco Perú y Chile, ¿no? Entonces, sí, por ahí ha habido algunas pretensiones que se han hecho valer, algunas incluso se han atendido en algunos de los capítulos que se han manejado, pero la parte central sigue firme, ¿no? Por lo menos hasta donde uno puede ver, pues son negociaciones secretas, pero lo que se filtra, lo que uno puede ver dentro de los esquemas filtrados, es que pues, la parte de servicios, esa sigue todavía muy fuerte, se han hecho algunas pequeñas concesiones, pero incluso vemos, como decíamos, toda la denuncia que hacen algunos abogados mexicanos la semana pasada, de todo el ataque ya de las farmacéuticas para el reconocimiento de algo que ni siquiera es la misma. Entonces, creo que sí, va a depender mucho, pero la otra pregunta es, si fracasara la plática de Japón con Estados Unidos, suponiendo sin conceder, ¿no? Yo la verdad no creo que eso suceda, pero suponiendo sin conceder que sucediera, ¿Estados Unidos firmaría el TPP? Sí, porque le queda toda esa parte OMC++, y eso es, ahora sí que urbe et orbi, ¿no? Es para todo el mundo, y a partir de ahí genera él un techo para las nuevas negociaciones, y esa va a ser el nuevo parámetro. Entonces no es poco, más americanos están apostando, capitales americanos están apostando. Por eso es que tiene tanta fuerza, porque los grandes consorcios, los grandes capitales, los David Pharma, los grandes centros de comunicación, las grandes tecnológicas, son las que están financiando todo el TPP. Por eso es que el fast track el otorgamiento para fast track se daría, por eso es que son temas que obviamente se conseguirían, son gente que tiene lobistas en el Congreso muy eficientes y que si bien hoy no lo tiene, Obama sabe que no tendría ningún problema en conseguirlo. El sudeste asiático y nuestros países, yo creo que yo al final ponía que esto es un tema de modelos estructurales que no vale la pena perder de vista. ¿Qué pasa con la mayoría de los países del TPP? Bueno, todos ellos tienen crecimiento del 5 o 6% por medio los últimos 10, ¿cómo se llama? Los otros no los tenemos. La exportación de ellos es manufactura. Nosotros tenemos una alta exportación de manufactura, pero no es manufactura, es maquila. Y en el caso de ellos, el contenido de esa manufactura intrarregional es del 68%. ¿Sí? Entonces, ellos han desplazado la exportación manufactura en un 20%, Latina en un 20%. O sea, en los últimos 15 años la América Latina, según CEPAL, ha perdido 20 puntos de la exportación manufactura de países en vías de desarrollo y la ha ganado hacia el resto, ¿no? Entonces, en la parte educativa y tecnología están muy arriba también de México, y por lo tanto este encuentro comercial con estos países donde perdemos ya bastante dinero, no hay un análisis que diga por qué vamos a abrirles nuestras puertas si nosotros somos muy débiles frente a ellos, tecnológica, educativa, industrial, comercial, de integración. ¿Dónde están las fortalezas que vamos a utilizar con ese tratado que nos va a llevar a las puertas de sus aduanas? Y por otro lado, pues también hay que ser sinceros, las exportaciones mexicanas del 50% dependen de 50 empresas. Entonces, aquí estamos jugando. Los grandes empresarios mexicanos van a poder llevar cosas hacia el exterior. Pues no van a poder, porque ni existen, ¿no? Y los que hay, pues compran de allá porque son más baratas, y no tenemos cómo hacer que hoy por lo menos no hay planteamiento de cómo hacer
sea, no está, y esto es lo primero que debimos de haber hecho, un estudio de factibilidad para firmar un tratado. No nada más el tratado, porque otra vez, como el 94, pues nos va a llevar a grandes cosas, y además tenemos tiempo que ahí nos lleva Estados Unidos. Creo que no es suficiente ese planteamiento. Y la ortodoxia y la heterodoxia, pues sí son frases fáciles, ¿no? Pero digamos, no es el lugar para hacer ampliaciones. Pero creo que sí nos ejemplifica de quién sí respeta la normativa OMC y quién no, ¿no? Pongámoslo en ese punto. ¿Quién firma tratados y quién no firma? En este esquema, sí en América del Sur, pues, he escuchado, igual que tú, por ejemplo en Brasil, ¿no? De que hay una gran inquietud y dicen que el problema brasileño es porque no han firmado tantos tratados como México, y hoy incluso parte de la envidia es la Alianza del Pacífico, ¿no? En relación al Mercosur, que está estancado, que está burocratizado, que hoy el Mercosur pues ya dio lo mejor que tenía que dar. Y entonces dicen, ¿hacia dónde vamos? Y entonces ven la Alianza del Pacífico y dicen, pues vamos ahí es un tratado de libre comercio, por lo tanto, sí. Yo creo que, visto así, pues la Alianza del Pacífico es una alternativa donde 4 países tienen un cumplimiento razonable de la normativa en la que se comprometen. En esa medida creo que sería muy interesante, pero en términos ya de modelos económicos, desde luego, pues el caso mexicano no es ningún ejemplo para Brasil. No puede ser la solución. Ahí los brasileños creo que se están yendo un poco de la línea, porque pues, todos los números que tenemos en materia social y económica son verdaderamente preocupantes. O sea, nuestro modelo de 10 TLCs con 40 y tantos países, con un gran Telecán, en 20 años nos tiene con una enormidad problemática de crecimiento, de salarios, de empleo, de distribución de la riqueza, de trabajo informal, etcétera, etcétera. Hoy, definitivamente, en México, tenemos que decir que ese modelo no ha dado lo que tendría que haber dado. Por lo tanto, no puede ser ejemplo de nada. Entonces, yo lo que digo es que la ortodoxia de México es que si, por ejemplo, nos mete estas cuotas del acero, en algunos de los productos de acero que Estados Unidos nos acaba de pegar, pues ni siquiera hemos empezado a contraatacar o a poner algún tipo de respuestas comerciales en Estados Unidos, ¿no? Sí lo estamos empezando a hacer, creo que con Rusia y demás, pero por Estados Unidos no diciendo. O sea, ¿por qué con Estados Unidos no? Si son francamente violatorias de que no hay ninguna violación. En el caso de este tipo de la varilla y de este tipo de productos que nos sancionaron hace un mes los norteamericanos. Entonces, ahí, por ejemplo, México es donde creo que esa ortodoxia y esa hacia las industrias mexicanas pues les ha afectado los últimos 20 años, pues que ha desaparecido el 80% de la industria nacional. Entonces, lo que pasa es que, y lo digo con la última pregunta también que hacía Enrique, o sea, ¿qué modelo, a dónde vamos y cuál es el camino en el que vamos a tomar? Si el camino de los TLCs, el camino del Telecán nos ha dado problemas, no sé, por donde quiera que lo veamos, con todo y que subieron las exportaciones 9 veces, inversión extranjera, pues sí, eso es bíblico, porque eso ni ha dado más empleo, ni ha mejorado empleo, ni ha tenido trabajo. Entonces, un TPP en ese sentido nos va a llevar, nos va a mejorar eso. Y también lo que comentaba el colega, ¿no? Si México se sale o no se sale del TPP, pues es un tema de decisión, de camino, de modelo de desarrollo, y ya no es si entramos o no entramos en el TPP. O sea, si no entramos, pues se van a caer Estados Unidos, y si entramos, pues vamos a perder el dinero. Yo creo que es una definición más amplia de la estructura del modelo económico dentro de la línea de lo posible, ¿no? O sea, dentro de este marco de libre mercado que todo el mundo habla, pero que lo hace a su manera. Creo que ahí México tendría que tener alguna revisión de una serie de múltiples temas para ver pues, hasta dónde se da esa recomposición. Visto así, y el TPP como un destino manifiesto, porque ahí nos lleva a Estados Unidos y no podemos opinar demasiado, lo vamos a tener que firmar, pues no se necesita mucho para saber que el déficit con Asia va a subir,
y que las exportaciones que podamos hacer serán mínimas. Pues nos hemos alargado demasiado, Enrique y yo no leí entonces, es que cada pregunta es una provocación. Yo no tengo la nada más aquí aclarar un poquito lo que decía Fabián. Dice, es poca amenaza, el TPP es poca amenaza para China. Pues sí, lo tiene. Yo pongo en el libro que es como querer matar a un dragón con una resortera. Definitivamente, si esto es todo lo que tiene Estados Unidos frente a China, es una resortera de un dragón. Si esta es la gran estrategia de principios del siglo XXI para enfrentar el comercio a China, o sea, me parece que por ahí lo único que ha hecho es molestar a China, ¿sí? Y decirle a China, pues mira, ya me puse en tu patio de frente y pues esto te va a mostrar. ¿Sí? En contrario, pues China está citando, como comentábamos, a todos los presidentes de América Latina para febrero de 2000. Y esto plantea una gran pregunta, ¿no? ¿Van a ir todos los presidentes de América Latina? Yo casi estoy seguro que sí, la mayoría. Y la segunda, aquí. Sí. Pero esa es la respuesta de China a TPP, y ve, 32, 33 presidentes van a estar ahí con que vayan 30, ¿sí? Y ahí va a ser acuerdos de veras, ¿no? En materia agrícola, en materia de tecnologías, van a salir como 40, 50 acuerdos como acostumbra China, ¿no? Y la penetración de China en América Latina no tiene nada que ver con la penetración de Estados Unidos. El crecimiento exponencial, China ya es el primer socio comercial con buena parte de los países latinoamericanos. Entonces, definitivamente, me parece que si esto es la estrategia, y mientras no veamos otra, esta es, pues no me parece que verdaderamente toque en el centro de la fortaleza china. Coincido, desde luego, está dedicando de parte de los capítulos, pero esto incluso ya lo se comprometió China en la OMC. O sea, en 2001 China se comprometió a no tener subsidios, a no tener participación del Estado, a no tener empresas estatales, se le dieron incluso tiempos, y bueno, está por cumplirse en 2015 darle la categoría de economía de mercado, y pues lo va a tener en automático, ganado en el tiempo, muchos países ya se lo dieron, pero creo que con TPP y sin TPP, China ha venido decidiendo qué hacer y qué no hacer, y Occidente no le ha dicho, no le ha dicho nada con seriedad. Digamos que este tipo de violaciones no lo haga un país latinoamericano, porque entonces sí tenemos toda la OMC en contra y China. Esto es algo que los presidentes latinoamericanos, por ejemplo, podrían tener una plática previa a China. Y Telecán y TPP, ¿por qué se olvidan del Telecán? Porque ya no van a tener TPP. O sea, tú dices que eso no lo va a solucionar. Es que jurídicamente sí. Porque ya los empresarios van a tener que negociar con Estados Unidos, a la forma de ir a Brunei a venderle en Canadá, pero en Estados Unidos pueden utilizar el TPP. En derecho es que se puede lo más, puede lo menos, es un principio jurídico. Entonces, si tú puedes, en los 27 capítulos que ya negociaste y firmaste con Estados Unidos, sobre esa base hacer tus exportaciones y tu intercambio comercial, pues vas a tener que va a desaparecer. O sea, ahí tú sabes. Por eso es que ya el Telecán lo están dejando al lado, porque en el momento que se firme el TPP va a subrogar en su clausulado al Telecán. Entonces, peor aún, si todavía no solucionamos tantos capítulos y tantos temas pendientes del Telecán, pues habrá que recomenzar ahora con un TPP que nos va a confundir los resultados tanto en la parte de América del Norte con Canadá y Estados Unidos, como en América del Sur, con Chile y con Perú, y ahora hasta por otros 7 países de Asia del Este, con los cuales tenemos una lejanísima complementación. Pero creo que esa es la razón, ¿no? O sea, creo que como expertos todos saben que en el momento que se firmen, pues poco a poco irán haciéndose las negociaciones bajo el marco de la normativa de los diferentes capítulos, que serán iguales
o habrán cambiado y por lo tanto serán los vigentes y ya no serán. O sea, la subsistencia de lo que pudiera quedar de Telecán que no estuviera en TPP me parece que sería mal, y creo que el otro tendría que ser bajo otro esquema. Creo que por eso ya no se habla de Telecán, además de la reforma energética. Gracias.